Bueno, vamos a el libro de Salmos. La enseñanza de hoy va a estar en el Salmo número 1. No es difícil de encontrar, es el libro más grande de la Biblia, está en el medio y es el primer capítulo, así que súper fácil de encontrar. ¿Lo tiene el Salmo 1? Bien. Lo vamos a leer entero, yo sé que la mayoría seguramente lo conocen, es uno de los más conocidos, pero vamos a leerlo todos juntos. Es cortito, tiene 6 versículos nomás, dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Este salmo es no solamente muy conocido, ¿no?, sino bastante, yo diría, uno de los más especiales. Y es un salmo perfecto para empezar el libro de Salmos, porque hace una diferenciación muy marcada entre, dice el título en la Reina Valera, dice el justo y los pecadores, ¿no? Es muy especial y merece una atención muy especial, porque pasa lo mismo que con el Salmo 23, ¿no? Que al ser tan conocido, a veces se nos queda la frase repetida en la cabeza, pero no nos detenemos a analizar lo que está diciendo, ¿no?, paso a paso. Este salmo, yo le puse esta enseñanza, el Salmo 1, el espejo del cristiano, le puse. Porque, ¿por qué le puse el espejo? Vieron que cuando uno se levanta por la mañana, una de las primeras cosas que hace es ir al baño y mirarse en el espejo antes de salir de la casa, ¿no? A menos que a veces pasa que uno está muy alborotado y sale a las apuradas, ¿no?, y ni se mira. A mí me pasa a veces. Bueno, pero una de las cosas, las personas normales, no yo, suelen ir al baño a lavarse la cara, a mirarse enfrente del espejo, a ver que esté todo bien, a ver que no haya una lagaña, algo pegado, y, y después salen. ¿Por qué? Porque obviamente a la persona le importa cómo lo ven los demás, ¿no? Eh, y cuando no nos tomamos ese trabajo de hacerlo, nos pasa que por a lo mejor llegamos al trabajo todos despeinados o con una lagaña, o nos lavamos los dientes y nos quedó acá dentrífico en el costado. ¿Les ha pasado? ¿O han visto a alguien que les ha pasado? Eso pasa ¿por qué? Porque en la mañana, apenas levantarse, no se miró en el espejo, ¿sí? Se preparó, pero sin mirarse en el espejo. Y este salmo, yo lo comparo con el espejo de la mañana, pero también le encontré una comparación con, que me parece muy interesante, con esos cristales que se usan para analizar a los insectos más chiquitos. Vieron que los insectos, mientras más chiquito es un animal o un insecto, más rápido se descompone. Entonces es muy complicado analizarlo en profundidad con los microscopios y todas esas cosas. Entonces se les pone en un recipiente de vidrio chiquito, se lo llena de una resina y queda como congelado ahí. Y ahí se puede analizar cada patita de la mosca o del mosquito con una lupa, ¿no? Entonces, este salmo es eso, ¿no? Es como ese espejo, es como ese vidrio que te permite analizar cada parte, ¿no?, de ese insecto, o el espejo que te permite analizar cada parte de tu cara, a ver si está todo bien. ¿Por qué es un espejo del cristiano? Porque hace una diferenciación entre el justo y los pecadores. Y el justo no se refiere al que es justo por su propia justicia, ¿no? Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que nosotros fuimos justificados por medio de Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces, cuando habla de justo, está hablando de nosotros, a pesar de que muchas veces somos injustos, a pesar de que muchas veces caemos, a pesar de que muchas veces pecamos, no está describiendo a la persona perfecta, sino a la persona que fue justificada y que sigue en ese camino de Dios. Este salmo empieza diciendo: bienaventurado
el varón. ¿Por qué dice el varón y no dice la mujer? ¿Es solamente para los varones este salmo? En realidad dice, bienaventurado el varón, porque quien escribió esto es el rey David, ¿no? Y él, cuando está diciendo esto, está hablando de sí mismo, ¿sí? Pero lo puede leer una hermana, leerlo para sí mismo y decir, bienaventurada la mujer. Si se está tratando de reflejar a sí mismo, David está hablando de sí mismo, por eso dice esto. Bienaventurado de mí, bienaventurado yo, dichoso de mí, dice David. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. David, cuando leemos la historia, que si alguno por ahí no la tiene muy fresca, la puede repasar en casa en Primera de Samuel, el rey David es uno de los personajes más especiales que tiene la Biblia, ¿no? Supongo que todos lo que hemos tenido la posibilidad de leer su historia, ¿no? Y hay cientos de predicaciones de un montón de hermanos sobre el rey David, porque es uno de los hermanos de la Biblia donde más se ha hablado, ¿sí? Uno de los personajes, de las personas que existieron que más se habla. Ahí tenemos bastante para hablar de David. Y David podríamos decir que es algo similar a los cristianos de cuna cristiana. ¿Vieron que se dicen? Un cristiano de cuna, aquel que nace de padres cristianos y toda la vida estuvo en el camino del Señor desde chico, o no en el camino del Señor, sino en la iglesia, con las actividades de la iglesia, y un poco es una vida bastante distinta a la de la gente del mundo. No tuvieron que pasar a lo mejor por cosas complicadas, ni andar en pecados verdaderamente pesados, ¿no? Para llegar al camino del Señor, sino que David estaba en una familia que desde chico se ve que lo había instruido bien, porque lo primero que vemos de David cuando lo vemos interactuar es, bueno, primero es ungido por Samuel, y tiempito después, no se sabe, un año después, 2 años, pasa lo de David y Goliat. Y vemos que, dice la palabra de Dios, que David era un muchacho, lo que en traducido quiere decir que no tenía más de 14 años, como mucho, 13, no se sabe exactamente, pero era muy chico cuando pasó esto, lo de David y Goliat. Y bueno, y lo de su unción como rey había pasado bastante tiempo antes también. Así que ya desde muy chico David tenía conocimiento de Dios. Y él está hablando esto de sí mismo, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en esos caminos. A mí me pasó, yo no soy de cuna cristiana porque no nací de chiquito en el Evangelio, pero sí, bueno, llegamos a la iglesia cuando vinimos acá a Viale, cuando yo era todavía muy chico, tendría 11 años cuando vinimos. Sí, 11, porque vinimos cuando yo iba a sexto grado. Y así que no tengo un recuerdo así feroz de una vida en el mundo. Y muchas veces esto me llevó a pensar, a lo mejor hubiese sido mejor que Dios me hubiese dejado en el mundo un tiempo, que yo viva cosas jodidas, ¿no? Y después que el Señor me rescate, para yo tener un testimonio que contar. Porque yo escucho hermanos que dicen, no, yo viví una vida en la drogadicción, el Señor me rescató. Hay muchos, hay terroristas, hay asesinos que han costado su testimonio, yo era pandillero y el que me miraba mal lo mataba y el Señor me cambió la vida. Entonces eso me llevó a pensar a mí en un tiempo, ¿no? A lo mejor hubiese sido mejor que Dios, ¿por qué Dios me trajo su camino de tan temprana edad, ¿no? Si al fin y al cabo no hice la gran cosa, no tengo mucho que contar. Y hace poco escuchaba de que un pastor contaba esto, de que también le planteaban esto a algunos cristianos que habían nacido en cuna cristiana. O sea, no soy el único, es un pensamiento normal, ¿no? De a lo mejor yo necesitaría tener algún testimonio que contar algo y no tengo nada, porque siempre tuve una vida sana, ¿no? Y David es esta persona, David es esta persona. Es una persona que no tuvo que venir del mundo, de una vida complicada, ¿no? Como si, por ejemplo, Moisés. Moisés literalmente era un asesino, Moisés. Había matado a un egipcio y escondió el cadáver y tuvo que huir de la justicia por eso. Pero David no, desde muy chiquito él conocía al Señor. Vemos en sus palabras que él tenía conocimiento. Luego, ya de grande, cometió errores bastante complicaditos, ¿no? Pero siempre él se arrepentía a tiempo. Entonces David está diciendo esto, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Su vida, él la veía como algo dichoso, el no haber tenido que pasar por esa vida complicada antes de llegar al Señor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué significa la palabra consejo? Literalmente significa pedir consejos, ¿sí? Aconsejar. Otra forma de verlo sería pedir la opinión de alguien que te importa. ¿Vieron que
a veces a lo mejor si te estás por meter en algún negocio, en algo que querés hacer o llevar a cabo, o edificar algo en tu casa, le vas a lo mejor a pedir el consejo a alguien que ya sabe. Che, vos sabés que quiero edificar una pared acá, pero no sé si me va a quedar bien. Y a lo mejor le pedís el consejo a un albañil, a algún conocido que sabes que está en la materia, o algo más complicado, algo familiar, tenés que acudir a tus padres, a alguien que sepa. En el caso de la iglesia tenemos a un consejero en común que es nuestro pastor, ¿no? Un buen cristiano, antes de tomar a lo mejor una decisión errada o que está en dudas, precisamente para eso está el pastor, para acudir a él, para que él nos pueda saciar esa duda que tenemos, decir, pastor, yo tengo esto, a mí me parece que esto está mal, usted qué me dice, dígame, enséñeme si estoy equivocado, ¿no? Siempre con una actitud humilde y sana, obviamente, ¿no? No reclamándole nada. Pero buscamos consejo, todos buscamos consejo en alguien. Así también hay muchos que buscan consejo en el mundo, ¿no? ¿A quién le hacen caso? A los amigos. ¿Sí? Y a veces los amigos no siempre no te van a dar los mejores consejos. Ni siquiera en ocasiones, ni siquiera los familiares te van a dar buenos consejos cuando se trata de cosas espirituales. También hay que saber a quién uno le pide, porque si uno tiene un problema espiritual y me falta, tengo, no sé, falta de perdón, y le vas a preguntar a tu padre o a tu hermano que está en el mundo, y te va a decir, no, ¿qué lo vas a perdonar? No, si te hizo mal, estás en todo tu derecho de estar enojado. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el consejo de quién andamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo pidiéndole la opinión, que no anduvo siguiendo lo que decían otros que estaban fuera del camino del Señor. Eso me lleva a la pregunta, ¿no? De ¿a dónde buscamos consejos? ¿A dónde estamos? ¿Quién es nuestro referente? ¿En quién nos apoyamos cuando decimos yo no estoy seguro sobre este tema? ¿En quién nos apoyamos nosotros, no? Y muchas veces nos apoyamos, bueno, obviamente en la palabra de Dios a través de predicadores, pero ni siquiera en eso nos podemos confiar, porque todos sabemos que hay predicadores que predican burrada y media. Entonces, ¿en quién nos apoyamos? Acá dice, David dice, bienaventurado el varón que no anduvo en los consejos errados, ¿no? Eso significa en el consejo de malos, en consejos errados, incorrectos. Sigue diciendo, ni estuvo, fíjense, primero dice anduvo, lo que se refiere a caminar. Luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y ese estar se refiere a detenerse. Fíjense, primero dice va caminando, ¿no? Esta reflexión no es mía, esta la escuché en una predicación y me pareció muy interesante, yo no me había dado cuenta. Que dice, primero anduvo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Luego dice, estuvo en camino de pecadores. Y eso ya es otra cosa, eso ya no es caminar, eso es detenerse, pararse en el camino de los pecadores. Obviamente, una cosa lleva a la otra. Cuando uno anda en malos consejos, termina deteniéndose en esos malos consejos. Primera de Corintios, lo voy a leer yo, si quieren buscarlo o anotarlo, yo lo leo rápido. Primera de Corintios capítulo 15, fíjense lo que dice, algo que, si bien yo no estuve, escuché la predicación del pastor de la semana pasada, del sábado pasado, y justo el pastor usaba este pasaje, ¿no? No erréis, 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Pedir el consejo a la persona equivocada nos va a llevar a un camino de corrupción, sin duda. Cuando vamos a la primera historia que se nos cuenta de interacción, ¿no? Del hombre en la tierra, la primera interacción es entre Eva y la serpiente, ¿no? El primer consejo que se da es entre Eva y la serpiente. La serpiente, ¿qué le dice a Eva? Que coma tranquila del fruto, que no le va a pasar nada. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Estaba dando un consejo, ¿no? Porque Dios le dijo, no prueben todo lo que quieran menos este árbol. Y viene la serpiente y le dice, no, Dios es medio envidioso. Él no quiere que seas igual a Él. No, si vos comés vas a ser igual que Dios, ¿no? Y por eso cae Eva. ¿Por qué? Porque andaba en consejos malos, porque andaba en consejo de alguien, de la peor persona a la cual le podía pedir consejo, ¿no? Directamente a Satanás. Cuando uno anda por los malos consejos, se termina deteniendo en el camino de esos pecadores. Y acá viene la tercera parte que es muy interesante y dice, bienaventurado el varón que no anduvo caminando en consejo de malos,
ni se detuvo, ¿sí? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y acá ya la cosa cambia, porque ya no es que venía caminando, luego se detuvo en el camino de los pecadores y ahora se puso cómodo, porque dice, ni se detuvo, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya ahora está sentado en el pecado. Venía caminando, andaba por el camino del pecado mirándolo, se detuvo porque le llamó la atención y se terminó sentando cómodo en ese camino. Dice, ni en silla de escarnecedores. ¿Qué significa escarnecer? Significa burlarse con malicia, ¿sí? Y todos conocemos, ¿no? Testimonios, de hecho en la reunión de varones nos contaba un hermano sobre esto, ¿no? De cuando llegas al camino del Señor, cómo todos los que están alrededor tuyo se empiezan a burlar, a tal punto de que te dicen, el santito, el aleluya, que te tiran con la Biblia y cosas así. Eso es escarnecer, es burlarse de una forma con la intención de humillar, de atacar, de que la otra persona se sienta avergonzada. Eso es escarnecer. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando anda en esos caminos. Termina no solamente quedándose en el camino, sino sentándose junto con los que hacen esta maldad. Y podemos decir, esto pasa en el mundo sobre todo. Pero no, desgraciadamente en la iglesia también pasa. Porque los malos consejos, las malas conversaciones, se corrompen, dice Primera de Corintios. Y si el pastor o el que está predicando no está aferrado a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a terminar dando malos consejos. ¿Sí? Si un pastor agarra el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y con ese versículo le dice a los hermanos, ustedes métanse en deudas, hagan lo que quieran, que Dios los va a respaldar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué va a pasar con esos hermanos? Se van a meter en unos problemas terribles, ¿o no? ¿Por qué? Porque están en malos consejos. Están confiando en la persona equivocada, el pastor está equivocado en lo que está predicando y el hermano está confiando en el pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es su pastor, obviamente. ¿Cómo el pastor va a estar equivocado? No nos podemos ni siquiera confiar plenamente en nuestro pastor. Ya vamos a ver cuál es la clave, en qué podemos confiar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores se ha sentado. Y esto a mí me pasó muy de cerca, ¿no? Porque en la congregación donde yo me congregaba antes, había un grupo de hermanos que parecía que estaban bien con el Señor, y fue el tiempo en el que empezó muy fuerte el tema de la prédica de la prosperidad y todo esto. Y ya el pastor de esa iglesia nos empezó a advertir, tengan cuidado con este predicador, tengan cuidado que están diciendo esto. Y un día caigo a la casa de unos hermanos que yo siempre visitaba, porque los hijos de estos hermanos eran amigos míos, y veo que estaban viendo en el canal Enlace a este predicador que es la epítome de todo lo malo, que todos lo conocen, ¿no? Que le gusta mucho el cash. Eh, y lo estaban viendo y digo, y justo era una partecita que hablaba bien sobre la Biblia, ¿no? Y digo, y entro y me sorprendió verlos viendo eso. Y le digo, ¿qué pasó con este? ¿Se volvió cristiano? Porque ya nos habían advertido de que ese predicador había que tener cuidado. Y me dicen, estos hermanos me dicen, no, dice, yo sé que el pastor dice esto, ¿no? Pero también hay que, dice, hay que, ¿cómo es que me dijo? Hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno, me dice esta hermana. Hay que escudriñarlo todo y yo escucho todas las predicaciones y bueno, cuando hablan de la prosperidad no le hago caso. Pero lo otro está bueno lo que dice. ¿Usted qué piensan de esa opinión? Está bueno lo otro que dice. Yo desecho lo malo, ¿no? Claramente no estaba interpretando bien lo que decía ese pasaje la hermana. Pero bueno, ¿a qué llevó eso? Decir, bueno, está bien, la hermana le gusta el predicador. ¿A qué llevó eso? A que este grupo de hermanos, todas las familias se terminaron yendo de la iglesia, y no solo yendo de la iglesia, sino formando su propia iglesia, y adivinen qué predican en esa iglesia. La prosperidad, ni más ni menos. ¿Terminó ahí la cosa? Ahí, fíjense, escucharon el consejo de los malos, se detuvieron en el camino de los pecadores, pero no quedó ahí la cosa. Luego nos enteramos de que empezaban a hablar mal de todos los que predicaban la verdad, ¿no? Y lo vemos en estos predicadores que se burlan de los predicadores de sana doctrina, ¿no? Se burlan de la venida del Señor. ¿Ven que no es solamente en el mundo? Pasa eso. Cuando uno anda en consejo de malos, se detiene en esos consejos y luego ya se sienta, ya está cómodo entre los pecadores.
Versículo 2. Aquí encontramos en el versículo 2 un contraste a esto que dice, ¿no? A todo esto malo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, en vez de esto, bienaventurado el varón que no anda en estas cosas, ¿no? Sino, por el contrario, en la ley de Jehová, o sea, ¿qué es la ley de Jehová? La Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esto, como les decía, es un contraste brutal con lo anteriormente mencionado. Porque, fíjense que usa la palabra, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo sé que no ando en malos consejos? ¿Cómo evitar esto? A lo mejor, como les decía, ¿no? Uno confía en su pastor o confía en ciertos predicadores, ¿no? Porque, bueno, supuestamente son hijos de Dios, están predicando la palabra de Dios. Pero, ¿dónde está la clave para saber si estoy confiando en el consejo correcto? ¿No? Ahí está la clave. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra de Dios está su deleite, lo que más le gusta. ¿Qué es la delicia? La delicia es aquella comida, por ejemplo, que más nos atrae. Una de las comidas que suelo probar una vez cada muerte de obispo porque no la sé hacer y ya no vivo con mi vieja, así que ya hace un montón que no la como, porque así la decía ella, pero muy cada tanto hacía ñoquis romanos. Y los ñoquis romanos es una cosa que a mí me vuelve loco y sobre que es un sabor que no suelo probar muy seguido. La última vez que hizo me comí como 3 platos y después andaba con un dolor de estómago terrible. Porque es una delicia, es una cosa que lo como y no lo puedo parar de comer, es una locura para mí los ñoquis romanos. Así cada uno tiene sus propios gustos, ¿no? Otra cosa que a mí me encanta y me vuelve loco es el lemon pie, también, me lo puedo comer yo solo entero el lemon pie. ¿Por qué? Porque para mí es una delicia, es algo que ay, lo pruebo y me vuelve loco, me encanta esa comida. Y acá David dice esto, ¿no? Sino que en vez de andar en estos caminos, en vez de andar escuchando malos consejos, en vez de andar en camino de pecadores, y mucho menos sentarse en la silla de los burladores, dice, en vez de eso, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y acá encontramos un parámetro muy fuerte para comprobar, por eso decía así, que Salmo 1 es como un espejo para vernos. La palabra de Dios, piensen en esto que les digo, ¿no? No estoy preguntando si les gusta la iglesia, estoy preguntando, ¿la palabra de Dios es mi delicia? ¿Es eso que cuando lo escucho verdaderamente me conmueve? ¿Lo quiero escuchar? Estoy ansioso no por venir a la iglesia, sino por venir a escuchar la palabra de Dios. A ver qué tiene ahora el Señor para mí. Eso es un buen punto para analizarnos, ¿no? ¿Te gusta venir? Esto es una pregunta retórica, no hace falta que me la respondan. Es para que se la responda cada uno. ¿Te gusta venir a la reunión? ¿O te resulta un fastidio? ¿O te está cambiando el orden de tu vida, de tus horarios? ¿Qué sentís cuando venís a la reunión? Porque no es en la iglesia esta, hice Mirador del Lago, lo importante. Me refiero a el mandamiento de congregarnos juntos. ¿Te gusta hacerlo o te resulta una molestia? ¿O es un pesar tener que prepararte para venir a la casa de Dios? Vamos a ir a Malaquías capítulo 1. Malaquías, último libro antes del Nuevo Testamento, justo antes de Mateo. Libro que siempre no me canso de recomendar porque es tremendo. El libro de Malaquías es literalmente Dios enojado contra su pueblo. y lo lees y realmente te impacta, ¿no? Malaquías capítulo 1, versículo 11 al 13 vamos a leer. Empieza este fragmento que voy a leer, empieza con el Señor exaltando verdaderamente su nombre para luego contrastarlo con lo que va a decir después, ¿no? Dice, versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo el Señor? Fíjense,
desde una punta del mundo hasta la otra, aunque vos no conozcas a toda la gente, en todo el mundo hay gente ofrendándome a mí, alabándome a mí, ¿sí? Ofreciendo, fíjense, dice, eh, ofrenda limpia, ¿sí? Que se refiere a algo agradable delante del Señor, no a la ofrenda de dinero. El venir hasta acá, renunciar a nuestro tiempo cómodos en casa, renunciar a tiempo de trabajo, por estar en la palabra, en la casa del Señor, es una ofrenda limpia al Señor, ¿no? Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y fíjense cómo lo contrasta el Señor en el versículo 12, dice, y vosotros, por eso les digo que acá está enojado el Señor con el pueblo de Israel, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Cuál es el alimento que venimos a comer acá? ¿El refrigerio que tomamos recién? No, la palabra de Dios. Y vosotros decís, dice, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Oh, otra vez predica Maico. Otra vez predica este hermano que es más lento y tarda un montón. Yo he escuchado hermanos quejarse de la duración de las predicaciones. Qué terrible. Dice, habéis, versículo 13, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Acá el Señor había puesto una serie de normas, ¿no? Cuando se presentaba una ofrenda en el templo, si llevaban, por ejemplo, una oveja, deberían llevar la oveja más linda que tuvieran, ¿no? Y algunos miserables, ¿qué hacían? Tenían una oveja que estaba un poco enferma, que le faltaba una patita, esa ofrendaban. La que estaba mal, la que estaba media descompuesta, esa, total, no me sirve, se va a morir en poco, así que se la entrego como ofrenda a Dios. Eso hacían algunos. Y eso para el Señor era despreciable. ¿Por qué? Porque no le estaban entregando lo mejor por amor a Dios. Estaban como quien dice, cumpliendo. Ya está, demasiado que tengo que ir al templo. Fíjense lo que dice. Y vosotros decís, oh, qué fastidio es esto. Qué cansado me tiene la reunión. Otra vez es sábado, tengo que prepararme la ropa, tengo que... la verdad que me gustaría tomarme un tiempo. Qué fastidio es esto. ¿Este pensamiento se cruza por nuestras cabezas, hermanos? Nuevamente les digo, no me contesten en voz alta, simplemente pregunta retórica. Por eso les preguntaba, ¿te gusta venir a la reunión? ¿O es una delicia venir al Señor, a la casa del Señor? ¿En la ley de Jehová está tu delicia? ¿O es un fastidio? Otra vez la reunión, otra vez acá, otra vez está Maico predicando largo, se pasa siempre de los 40 minutos. Qué fastidio que es esto. Fíjense lo que decían delante del Señor esta gente, ¿no? Y dice el Señor ahí en Malaquías, y trajiste lo hurtado, o sea, lo robado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. Que muchas veces nosotros no presentamos ovejas como se hacía antes, pero sí a veces presentamos una ofrenda ofrenda material como para que vean los hermanos que estoy poniendo algo, o una ofrenda de tiempo, bueno, sí voy a limpiar, pero porque todos limpian, y bueno, no voy a hacer yo menos, si no van a decir, oh, que no hace nada. Eso es una ofrenda desagradable delante del Señor. Mejor es no presentarla, porque fíjense lo que dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? ¿Ustedes creen que el Señor acepta cuando venimos con fastidio, con molestia, con cansancio? ¿Es una ofrenda agradable delante del Señor? No, no, para nada, lo desprecia. Literalmente, vinimos al vicio si vinimos con fastidio, con molestia. Dios se desagrada de esa ofrenda. Dios quiere que vengamos con gozo a su casa. Y ahí sí volvemos a Salmo 1, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios día y noche no quiere decir que estemos leyendo la Biblia de día y de noche. No, fíjense, no dice leer, dice meditar. O sea, pensar, meditar es, ¿vieron cuando uno se pone a pensar cómo voy a hacer para pagar tal deuda que tengo? ¿Cómo voy a hacer para el alquiler de este mes? ¿No? Y uno se pone, ¿de dónde voy a sacar plata? ¿Vieron que enfoca uno la cabeza en ese punto
de importancia. Bueno, así como enfocamos la cabeza en tantas onceras, así el Señor dice, y en su ley medita. En vez de traumarnos con qué dijo este, qué dijo aquel, por qué pasa así, por qué no tengo plata, mi cabeza se enfoca en, wow, me pasó esta semana de estar 1 o 2 días con el Salmo 37 en la cabeza porque lo compartí con los hermanos los varones. Y lo leía y wow, qué hermoso salmo. De hecho se los recomiendo para que lo lean, el Salmo 37 en casa. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte de confianza en el Señor! Eso es meditar. A veces nos tramamos esperando, porque es cierto, a veces el pastor o yo que me toca traer la palabra, por ahí insistimos mucho con el tema de la lectura de la palabra porque tenemos el tiempo de hacerlo. Pero yo sé bien que hay muchos hermanos y hermanas que no tienen el tiempo completo, no tienen la ventaja de tener, en el caso como tengo yo, por ahí mi propio negocio y bueno, lo dispongo yo el horario, cierro cuando quiero, leo cuando quiero, eso lo puedo hacer. Pero hay hermanos que no, hay hermanos que trabajan dependiendo de otro, no pueden ponerse a leer la Biblia en el trabajo, es entendible. Pero Dios no nos dice que leamos la Biblia día y noche, dice que meditemos en su palabra, de día y de noche. Y meditar en la palabra de Dios de día y noche es considerar cada aspecto de mi vida bajo la lupa de Dios. ¿Vieron que les decía como ese cristal en el cual se examina a un insecto con una lupa, con un microscopio, cada patita, cada parte? Así deberíamos exponer nuestra vida delante de Dios. O como hacemos en la mañana, al ver cada parte de la cara, la barba, la nariz, a ver que no se me vea algún moquito acá abajo. Pero todos esos detalles que le ponemos a nuestra cara, ese es el detalle que le deberíamos poner a nuestra vida espiritual. Meditar en la palabra de Dios. Meditar en este trabajo que voy a emprender ahora. ¿Se agradará a Dios de él? Sí, bueno, tengo que hacer algunas cositas que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, nosotros tuvimos kiosco. Y la primera lucha que tuvimos con el kiosco es que un kiosco sin cigarrillo no es kiosco. Y cada cliente que venía a comprar cigarrillos nos los hacía saber. Al punto de que, ¿saben qué pasó con ese kiosco? Se fundió. Porque la gente es así. Va por el cigarrillo y de paso compra otra cosa. Y a lo mejor viene a buscar otra cosa, pero si vos le decís no vendo cigarrillos, se van enojados a comprar otro lado. Al punto que el kiosco se fundió. Todo tuvimos que cerrar, tuvimos que cambiar de rubro. No era mío, era de mi viejo. Pero al menos estaba ahí la importancia de mantenerse firme en las convicciones. Y el Señor después proveyó y pudimos modificar y hacer otra cosa y resultó mucho mejor y más provechoso. Cuando el Señor dice en la palabra de Dios, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Siempre lo tomamos eso para el matrimonio, ¿no? Que no te unas con una mujer que no es cristiana. Pero en el trabajo también es una unión. Cuando uno dice, me voy a aliar con tal persona y vamos mitad y mitad con el trabajo. Si esa persona no es una persona en Cristo y yo tengo la posibilidad de decir que no, ¿bendecirá Dios esa unión comercial, esa sociedad con un no cristiano? ¿Bendecirá Dios mucho menos una unión matrimonial entre un cristiano y una no cristiana? O al revés, o una cristiana y un no cristiano. No solamente en lo trabajo, en lo matrimonial, en lo social, poner mi vida social bajo la lupa de Dios, mis amigos, mis conocidos, mis familiares seculares, me refiero a hermanos, tíos, parientes, ¿no? No la familia en Cristo. Que yo sé que siempre me van a llevar a malos comentarios, como leíamos en Corintios, a malas conversaciones. ¿Bendecirá mi vida estar con esas personas? Eso es meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Exponer todo lo que voy a hacer bajo la lupa de qué dice Dios. Dice el salmista, bienaventurado si haces esto, dichoso de vos, si no andas en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está tu delicia. Pero esta es simplemente la fórmula o la evidencia de cómo andar en el consejo de Dios, ¿no? De cómo no andar en malos consejos, sino andar en el consejo de la palabra de Dios. Esto que nos mostró es, fíjense, dice, bienaventurado el varón que no andó, sino que anduvo en la ley de Jehová. Si vos andás, si la palabra de Dios es tu deleite, es tu delicia, acá nos está diciendo, esto es lo correcto, esto es lo mejor. Pero ahora pasa a decirnos en el versículo 3,
¿Cuál es la consecuencia de seguir ese camino? De que la palabra de Dios sea mi delicia. Versículo 3 dice, ¿qué va a pasar con esta persona que rechaza todas estas cosas del mundo por la palabra de Dios, por el gozo y el disfrute de la palabra de Dios? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué significa esto? Si alguno tuvo la oportunidad de ir por el lado del río, ¿no? En invierno, uno puede notar que las hojas de los árboles del lado del río por lo general no se suelen caer o no caen tanto como en otros lados, ¿no? ¿Por qué? Porque la raíz del árbol está llegando abajo de la parte del río y está humectada todo el tiempo. Hay un árbol que no lo suelo mover mucho por acá, pero que, seguramente lo deben conocer, que es el siempre verde, ¿no? ¿Qué le pasa al siempre verde? En verano tiene un verde oscuro, bonito, y en invierno no se caen las hojas y sigue siendo verde, solo que es un verde un poquito más apagadito, pero las hojas no se caen, ¿no? Y esos árboles suelen nacer en los lugares que están bien humectados, ¿no? Lo mismo los árboles del río, capaz que en el río hay, no sé, paraíso, el árbol más croto que tenemos en la zona, junto con el espinillo, y he visto en pleno invierno espinillos verdes. ¿Por qué? Porque están juntos en una zona bien humectada, que siempre está mojada la tierra. Entonces, igual no sé si les habrá pasado a alguno que tiene el desagüe de la casa, no sé, por ejemplo, el desagüe de la canilla, vieron que siempre está lleno de verde ahí todo alrededor de donde va el desagüe de la canilla o el desagüe de lo que sea, aún el desagüe del baño también. Nosotros tenemos el desagüe de atrás del baño, toda esa zona es verde frondosa. Y no es que haya desagües afuera, no, pero por debajo está todo humectado eso, esa tierra, así que esos yuyos siempre están verdes. ¿Qué va a pasar con el que decida poner su vida bajo la lupa de Dios? ¿Qué va a pasar con el que todas las mañanas se pone este salmo enfrente de como un espejo y considera su vida, ¿no? ¿Qué le va a pasar a la persona que decide renunciar a sus amigos, a sus malas compañías, a un trabajo inadecuado por servir a Cristo, por no caer en pecado? ¿Qué le va a pasar a esta persona? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La palabra de Dios, como decíamos hace un ratito, ¿no? Es agua viva. ¿Y por qué hace esta comparación, David? Porque la vida del cristiano es así. Cuando está aferrada, plantado junto a las corrientes de agua de la palabra de Dios, no es que nunca le va a pasar nada malo, sino que dice, fíjense lo que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, no dice que da fruto todo el año, da su fruto a su tiempo. Los árboles dan, algunos dan en invierno, otros en otoño, otros en verano, dan distintos frutos, ¿no? Da su fruto a su tiempo, en su tiempo correcto, y su hoja no cae. Como el ejemplo que les ponía este de siempre verde. El siempre verde te das cuenta que en invierno está un poquitito más apagado, pero sus hojas están ahí intactas. Y el cristiano es así. No es una vida todo el tiempo, gloria, gloria, victoria, victoria. Es complicada la vida del cristiano, sobre todo cuando uno quiere hacer las cosas bien. Y ya va a haber veces que nos vamos a ver verdes y frondosos, alegres, con provisión material, con provisión espiritual, con la familia bien. Y va a haber veces que vamos a tener enfermedad, va a haber veces que vamos a tener escasez en el hogar. El hermano Alejandro contaba de esta escasez que pasaron durante 10 años, nos contaba él. 10 años pasaron de escasez y sin embargo ellos estaban firmes en el camino del Señor. Un invierno largo les tocó vivir. 10 años de una escasez económica constante, nos contaba el hermano, donde muchas veces hasta faltaba, tenían lo justo y necesario para comer y Dios proveía ahí con las raspas. Pero por medio de esa prueba ellos, el Señor los utilizó y aprendieron y maduraron. Así es el cristiano, como ese árbol, que a pesar de que parece que su hoja como que se apaga un poquito el color, dice su hoja no cae. Él está ahí aferrado junto a las corrientes de agua. Todavía se ve un poquito verde, se lo ve decaído, se lo ve cansado, pero vos le preguntás, ¿cómo estás, hermano? Bien, en el nombre de Jesús estoy bien. Con un montón de luchas, pero el Señor me va a sacar adelante. ¿Por qué decae el cristiano? ¿Por qué hay cristianos que tienen épocas buenas y épocas malas? ¿No? Fíjense que acá eh, no dice que esto sea, no estar plantado junto a corrientes de agua sea
un pecado, sea malo, sino que dice, todo lo que dice, bienaventurado el varón que actúa de esta forma, dichoso de él, porque podemos ser cristianos mediocres, podemos ser nacidos de nuevo y vivir una vida horrible, mediocre, separada de la palabra de Dios. Y bueno, y acudir nuevamente a la palabra de Dios cuando estamos en necesidad. ¿Por qué decae el cristiano? Porque su raíz no está tocando el agua. Porque donde está aferrado, no está aferrado junto a corrientes de agua. ¿Se entiende? Porque cuando vemos un cristiano que está siempre mal y siempre decaído y nunca entiende las pruebas y nunca... Es cuestión de examinar un poquitito y preguntar un poquitito y te vas a dar cuenta que las raíces no están tocando el agua. ¿Y hace cuánto que no te pones verdaderamente a leer la palabra de Dios? No, bueno, no tengo tiempo, no puedo, no. Me parece que las raíces no están tocando el agua como tienen que tocar, porque el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, la raíz está todo el tiempo humectada. Y las hojas no caen, se secaron una perita, cambiaron de color. No es que te vas a ver espléndido día y noche, pero ¿por qué decae el cristiano? Porque a lo mejor en vez de ser, no sé, un olmo, algún árbol de estos, un roble plantado junto a corrientes de agua, es un espinillo plantado acá en la sierra, en el monte. ¿Y qué haces plantado ahí? ¿Por qué no te plantas junto? No, bueno, pasa que este domingo, este sábado no pude ir por esto, la reunión de cosas, no, bueno, sí, pero pasa que son muchas reuniones seguidas. ¿Y qué es las reuniones si no la predicación de la palabra? ¿Saben qué pasa en las reuniones? Fluye la palabra de Dios, eso pasa, fluye, fluye. ¿Qué hay una reunión? Palabra de Dios. Viene otra reunión, palabra de Dios. Me junto con hermanos cristianos en vez de con hermanos del mundo, ¿de qué vamos a hablar? De la palabra de Dios. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y estoy solo en mi casa y estoy aburrido y en vez de poner el noticiero para amargarme por cuántas víctimas de no sé qué, pongo a lo mejor una predicación de algún pastor como la gente. Reescucho las enseñanzas, falté el sábado o el martes y bueno, están subidas al canal de la iglesia, las escucho ya que no estuve. ¿Qué está haciendo? Se está plantando junto a corrientes de agua. Está inundando su vida de corrientes de agua. ¿Se entiende? Que da su fruto a su tiempo, dice, y su hoja no cae. Y terminamos con esto, ¿no? Dice, y todo lo que hace prospera. Y esta no es palabra mía. Esta no es palabra mía. Es palabra del Señor. Cuando alguien, nunca falta, ¿no? El que se excusa, no, bueno, pero yo fui a la iglesia y hice todo bien y me fue mal. No sé. No lo sé. Me suena que no es así. Porque entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso. Entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso. Cuando uno lee otro pasaje que les dejo si quieren de tarea, Deuteronomio 28. Las bendiciones de hacer el bien y las maldiciones por hacer el mal. Y está exactamente esto también. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Entonces, pero yo estoy poniendo y le pongo el mejor esfuerzo y al final nunca lo que hago prospera. Entonces empezaría a ver si las raíces verdaderamente están tocando el agua. Empezaría a ver si verdaderamente es cuestión de empezar a preguntar, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo estás vos con el Señor? ¿Orás con el Señor todos los días? ¿O es la oración esa de la mañana, Señor, por este día más de vida? Te pedimos que nos bendiga, que nos acompañe, bendecirnos, ayudarnos, amén. ¿Esa es mi relación con Dios? Estoy hasta las manos. Estoy hasta las manos, si esa es mi relación con Dios. No, mi relación con Dios, Él sabe. Yo confío que Él va a hacer, así que no hace falta que me ponga a orar 2 horas. ¿Eso es una relación con Dios? Siempre lo comparo con la relación con mi esposa, ¿no? ¿Qué tal si mi relación con mi esposa fuera como mi relación con Dios? El mismo tiempo que hablo con Dios fuera el mismo tiempo que hablo yo con mi esposa. ¿Cuánto duraría ese matrimonio? Nada. Un matrimonio que se ve a la mañana y se dice, bueno, hola, chao, chao, y a la noche, bueno, qué lindo, gracias por la comida, chao, a dormir. ¿Cuánto duraría ese matrimonio?
Bueno, imagínense nuestra relación con Dios, si la descuidamos de esa manera. Acá la palabra del Señor es clara. Y si alguno está en desacuerdo, se pelea con la Biblia, no conmigo. Pero acá dice, y todo lo que hace, prospera. Y esto no quiere decir que le va bien en todo, que gana mucha plata. No, no. Sino que cuando uno está asentado en el camino de Dios, cuando uno está asentado junto a esas corrientes de agua, cuando uno está inundándose de la palabra de Dios, las malas decisiones no las toma. Entonces nunca llega a fracasar en las decisiones que toma, porque de antemano no las toma. Si yo sé que casarme con una mujer que no va, que no es, o que va a la iglesia y es un desastre en su vida personal, que claramente es yugo desigual, pero no, estoy re enamorado y lo hago igual, ¿qué consecuencias me va a traer eso? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Cuál es el problema? Que el verdadero hijo de Dios deja todos sus sentimientos de lado y dice, yo estoy loco por esta mujer, me encanta, es la mujer más bella del mundo, pero Dios me está mostrando que no es para mí. Dios me está mostrando que esta mujer me va a llevar a la ruina. Así que con todo el dolor del mundo voy a tomar la decisión de que con esta persona no. Es un ejemplo que pongo, porque acá la mayoría están casados. Pero un ejemplo, ¿no? Si obráramos así en todo, ¿no? Antes de emprender un negocio, antes de emprender una amistad con alguien. Ya cuando empezamos a charlar con alguien y vemos que tiene cosas raras, que empieza a criticar al pastor, sí, pero en otra iglesia se hacían esto, ya que ustedes no tienen instrumentos. ¿Por dónde va esa relación? Va hacia el desastre. ¿Sí? ¿Por qué todo prospera para el que toma esta decisión? Porque está plantado junto a corrientes de agua. Porque todo lo mira bajo el cristal de la palabra de Dios. Porque está todo el tiempo ese espejo enfrente de él mostrándole esa suciedad. Y apenas está en amistad con alguien que tiene un vocabulario feo, que es medio criticón, el espejo te está mostrando, eso parece que tenés como un moco verde en la nariz. Es un asco esa amistad. Es repugnante esa amistad que estás teniendo. No te conviene. No, pero yo la puedo ganar para Cristo. No te conviene. Hablarle de Cristo todo lo que quieras, pero juntarte con esa persona, comer con esa persona, es eso, es una lagaña en los ojos terrible que tenés en la mañana. Es algo asqueroso delante del Señor. ¿Por qué dice el Señor que todo prosperará? Todo lo que hace prosperará. Porque su vida está bajo la lupa de Dios. Y no va a tomar ninguna decisión que ofenda a Dios. ¿Amén? Amén. Ojalá que a partir de ahora, cuando leamos, porque siempre nos pasa que volvemos a leer este salmo, ¿no? Que cada tanto lo tengamos en cuenta y lo veamos como eso, como ese espejo o como ese cristal detrás del cual uno examina las cosas. Examinemos nuestra vida cada día, a ver si verdaderamente este salmo se está cumpliendo en nuestra vida. Y si vemos que las hojas ya están secas y se cayeron, mejor nos salgamos de donde estamos y nos plantemos junto a corrientes de agua. Amén. Amén. El Señor